Este programa está dedicado a la memoria de nuestro compañero y colega Vicente Barragán, quien ya no está con nosotros desde esta semana. Él formó parte del equipo de reconstrucción y lo recordaremos siempre con mucho cariño. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa universitario Reconstrucción, en el que pensamos los ladrillos que tenemos en el presente para construir el futuro en distintos ámbitos de la vida pública, también de la vida privada, siempre viendo hacia el futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre las ciudades, estos espacios que parecen grandes monstruos en los que nuestra vida íntima parece aislarnos como individuos, pero al mismo tiempo estamos en este gran entramado, gran enjambre monstruoso que también nos permite enormes momentos maravillosos de solidaridad. Las ciudades con estos desafíos para que podamos tener servicios, para que podamos tener agua, pero al mismo tiempo también estas ciudades que nos permiten trasladarnos, que nos permiten tener mejor y más conocimiento. En fin, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos 4 expertos en políticas públicas, gestión urbana, desarrollo urbano. Les voy a decir de una vez quiénes son. Fíjense, vamos a tener el día de hoy a Eugenio Arriaga. Él es profesor en ESARC y CEUT. Ahorita nos va a decir exactamente qué significa eso. Él es experto en desarrollo urbano y ustedes ya lo conocen porque desde que andábamos todos ahí viendo si nos subíamos a la bici, él estaba enfrente. David López García, profesor en estudios urbanos del Queens College en Nueva York. Él también nos va a hablar sobre la ciudad. Mayra Gamboa, que es profesora de la Universidad de Guadalajara, investigadora líder del Laboratorio de Ciencia de la Ciudad, y David Gómez Álvarez, que es profesor investigador también de la Universidad de Guadalajara, experto en políticas públicas, gobiernos locales, transparencia, ciudadanía. Ellos van a estar el día de hoy con nosotros. Y sin más empezamos. Vamos a empezar con Eugenio Arriaga. Eugenio, me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí en este webinar. Fíjate que yo descubrí el tema de la ciudad como politóloga con un libro ya tardíamente de este gran urbanista Jordi Borja que se llamaba Estado y Ciudad. Y ahí descubrí que la ciudad no era el enemigo, que la ciudad más bien era el espacio en el que podíamos incluso desarrollar las libertades. Eugenio, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, Ibabel, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio y a mis colegas. Platícanos, Eugenio, ¿es correcta la impresión que yo tuve, te digo, hace ya tiempo, sobre que las ciudades y el crecimiento este que nos parece nefasto, en realidad no es tan malo? Bueno, yo creo que efectivamente podemos y debemos considerar a las ciudades como la respuesta, aunque se vive una suerte de paradoja, ¿no? Al mismo tiempo, las ciudades sufren de su éxito al estar atrayendo constantemente población y por tanto, por ejemplo, tener una tremenda sobrerepresentación de problemas sociales en las urbes. De hecho, en la agenda metropolitana yo quería centrarme en 2 grandes problemas que están estrechamente relacionados. Por una parte, la expansión territorial de nuestra metrópoli y por otra parte, el declive de población del municipio de Guadalajara. Por ejemplo, desde la década de los 80, el territorio metropolitano se triplicó en extensión, mientras que la población solamente se duplicó. Pongamos el caso muy particular de Guadalajara, que prácticamente desde los 90 a la fecha perdió cerca de 270,000 habitantes. Y en términos de preguntarnos, bueno, ¿en dónde pueden estar estos habitantes que ha perdido Guadalajara? En los censos 2010 y 2020, prácticamente 200,000 habitantes de los municipios metropolitanos, con excepción de Zapopan, contestaron que antes vivían en Guadalajara, lo cual es sumamente ilustrativo en términos, digamos, de desigualdad. Para poner un ejemplo, Tlajomulco de Zúñiga, este municipio que ha crecido de cerca de 70,000 habitantes a más de 700,000, recibió a 90,000 tapatíos solamente en estos 20 años. Para 2020, Guadalajara perdió 7% de su población. La única categoría en donde ha ganado población es la categoría de adultos mayores con un 34%. Menores de 18 años perdimos un 27% y adultos entre 18 y 60 años disminuyó esta categoría en 5%. Pero la pregunta, ¿por qué es importante para la agenda metropolitana el tratar de resolver el problema de la expansión del territorio?
porque es muy poco sustentable este crecimiento. Como podemos ver con estos datos, es de baja densidad, tiende a segregar por uso de suelo, hay por tanto bajo acceso a oportunidades de empleo y servicios, particularmente desde la periferia metropolitana. Hay segregación residencial y baja cohesión social, como podemos observar. Contribuye, ahora que tenemos el problema del agua, a inundaciones, afectación de recarga de mantos freáticos, incluso aumento de la temperatura por el fenómeno de las islas de calor. Hay pérdida de espacios abiertos, pongamos un ejemplo, bosques y tierra cultivable, que se urbaniza para construir vivienda social en la periferia. Y esto nos obliga a que dependamos del auto privado, aumentando el tráfico, traslados más largos, contaminación del aire, ruido, consumo energético, dificultad para tener un transporte público de calidad y que sea efectivo dada la baja densidad y las largas distancias. Y en suma, una sociedad más sedentaria con los efectos de salud que esto genera. Y quizá lo más importante, un desperdicio de infraestructura y equipamiento urbano. Me explico. El municipio de Guadalajara ya cuenta con un equipamiento urbano y con servicios públicos que, ante la expansión del territorio y el crecimiento de municipios periféricos, se ve obligado el gobierno a construir esta nueva dotación que ya tenemos en Guadalajara, como escuelas y hospitales o parques en la periferia metropolitana. Ahora bien, volviendo al inicio de tu intervención, la ciudad yo creo que debemos de considerarla como el espacio para resolver los problemas. Y en ese sentido, a mí me gustaría contribuir en este debate con dos propuestas muy particulares. La primera, que tiene que ver con la alternativa para contener la expansión del territorio metropolitano, y la segunda para repoblar el centro de Guadalajara. Con respecto al crecimiento del territorio y cómo lo podríamos atenuar, me gustaría referirme a una política que tiene mucho éxito en la ciudad de Portland, que por cierto es ciudad hermana de Guadalajara, y que tiene que ver con los límites de crecimiento urbano. Esencialmente esto implica que pongamos un límite, un cinturón metropolitano, para que en los próximos 5 o 10 años los municipios periféricos no puedan crecer, por ejemplo, la vivienda. Por otro lado, con respecto a la redensificación de Guadalajara y particularmente del centro de la ciudad, que tiene una sobrerepresentación en la pérdida de población en Guadalajara, a mí me gustaría sugerir un programa de apoyo a la vivienda en alquiler, es decir, un subsidio público que adicione, digamos, el recurso más allá del 30% del ingreso de las familias, que es lo que se considera vivienda asequible, para que familias que hoy no pueden vivir en Guadalajara puedan hacerlo con la accesibilidad a servicios y empleo que ello implica. Me sorprende muchísimo, Eugenio, que hayas podido hacer esta síntesis ahorita. Hablaste de salud, hablaste de personas mayores, hablaste de transporte público e incluso hiciste dos propuestas. Quiero preguntarle a los colegas, a tus colegas que nos acompañan el día de hoy, ¿qué opinan de estos dos planteamientos que haces, Eugenio Arriaga? Empiezo con David Gómez Álvarez, que lo vi que estaba asintiendo así de sí, eso está muy bien. David. Sí, me parece que, digamos, repensar la ciudad, reconstruir la metrópoli, tiene que ver justamente con hacerse cargo de la fragmentación de la ciudad. Parte de los problemas que te señalaba Eugenio tienen que ver precisamente por esa fragmentación donde los municipios centrales pierden población, pero también, digamos, generan ciertos problemas que son trasladados a los municipios periféricos, donde todos conforman parte de la misma metrópoli. Y eso es lo que Luis Aguilar ha llamado la desterritorialización de los problemas urbanos o metropolitanos, donde precisamente el impacto de la despoblación de Guadalajara puede pegar en el repoblamiento de Tlajomulco. Sí, totalmente. Y yo no había pensado en eso, en cómo se van despoblando las ciudades. Mayra Gamboa, ¿qué nos puedes decir sobre este primer saque de Eugenio Arriaga y lo que dijo David? Sí, buenos días. Gracias, Ibabel, y un saludo a todos mis colegas y los que nos escuchan. Pues sí, son planteamientos muy claros que nos da Eugenio. Desde mi punto de vista, bueno, es difícil esto de los polígonos de contención. Muchas veces se han promovido y
El problema aquí es que si las autoridades no son, digamos, enérgicas en la supervisión de ese polígono, es cuando pues realmente la política no puede funcionar. Y en México no somos, digamos que, pues un gobierno que sea muy proactivo o muy partidario de hacer los desalojos, ¿no? En este Mayra, caso, te interrumpo un poco sí. para que le digas a quienes nos están escuchando, así muy brevemente, ¿qué es un polígono de contención? Bueno, estas son normatividades específicas, se refieren en específico a puntos que se describen en los planes parciales de desarrollo urbano. Sí, normalmente está aplicado en la normatividad urbana y se delimita un área, digamos, que se marca pues como de contención al crecimiento urbano. Normalmente pues ocurre en áreas naturales protegidas, ¿no? O en áreas que tienen un uso que no es urbano, como zonas agrícolas, industriales o de algún tipo de conservación patrimonial, por ejemplo, pero sí que son áreas donde se prevé que no va a existir urbanización. Sin embargo, pues como te digo, los mecanismos de control son los que pues a veces fallan. En otras, digamos, otras latitudes, otras ciudades, pues tienen mecanismos para lo que le llaman el enforcement, que realmente se cumpla con la ley. Y son mecanismos que sí, en muchas ocasiones pues tienen que ver con estas políticas de desalojo, ¿no? Sobre Gracias. la vivienda en renta, bueno, si quieren ahorita regresamos contigo con el tema de la renta. Quiero escuchar, porque tenemos poco tiempo, ahora a David López García. Es más, ¿por qué no, David, nos dices tú qué opinas sobre esto que iba a abordar ahorita Mayra y que no hemos tocado, que es la propuesta sobre las viviendas de alquiler que hizo Eugenio Arriaga? Claro, claro. Bueno, saludos, Ibabel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a mis colegas. Bueno, comenzar por decir que me parece muy pertinente la propuesta de Eugenio de que de cara a la reconstrucción, enfrentar la expansión urbana va a ser vital, ¿no? Y en términos de la vivienda de alquiler, me parece una política adecuada, pero hay que ver algunos otros matices y problematizarla, ¿no? Porque, por ejemplo, la vivienda de alquiler para intentar que más personas regresen de la periferia hacia Guadalajara es muy pertinente, pero es una alternativa entre varias, ¿no? En el campo académico sobre este tema, en la literatura, normalmente se distingue entre 3 tipos de políticas que se podrían implementar. Una de ellas es acercar a las personas a los lugares en las ciudades que tienen empleos, recursos urbanos, infraestructura, que es por donde va la propuesta de la vivienda de alquiler. Pero hay otras alternativas, como por ejemplo, llevar estos recursos, estos empleos y estas infraestructuras a los lugares donde ya reside la gente, o conectar a las personas con los lugares que tienen los recursos a través de sistemas de transporte, ¿no? Entonces hay más alternativas, pero me parece muy pertinente que las comencemos a discutir, pros, contras, matices y ver qué es más conveniente. Gracias, David. Eugenio, David Gómez Álvarez reforzó tu diagnóstico. Mayra dijo que hay problemas con el tema de la contención porque no siempre se cumple. Y David habla de alternativas que creo que tú también habías mencionado, porque hablabas del desperdicio de infraestructura y de problemas con el transporte público. ¿Qué tienes que decir a tus colegas y a nosotros? Bueno, yo estoy de acuerdo con Mayra. Es muy difícil el enforcement si lo vemos desde la perspectiva municipal, particularmente cuando las capacidades institucionales son tan diferenciadas en nuestra metrópoli, ¿no? Pero ahí tenemos una enorme virtud, que tenemos esta, digamos, capa de gobierno metropolitana, que es la que tendría, siento yo, la capacidad de sentar a todos los actores en la mesa y tener, digamos, esta capacidad y atribuciones con respecto al uso de suelo para tomar esta decisión en beneficio de todos. Con respecto a lo que dice David, por supuesto que hay estas 3 alternativas. Yo en lo particular opto por la que menciono, que tiene que ver con aprovechar la infraestructura en Guadalajara, porque la peculiaridad de nuestra área metropolitana es que estamos perdiendo población en el centro y estamos expandiendo el territorio. Por ejemplo, si conectamos con transporte público masivo la periferia, no vamos a resolver el problema de repoblar Guadalajara muy probablemente, y vamos a incurrir en un gasto que yo considero ineficiente al duplicar infraestructura que ya tenemos en Guadalajara. Me gusta la descentralización, por supuesto. Hay que darle a Tlajumulco acceso a oportunidades de empleo y servicios, por supuesto, pero no dejar pasar la oportunidad, siento yo,
de repoblar a Guadalajara y que retome este liderazgo en el concierto metropolitano. Yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí muy interesada. Aprendan, candidatos. Esto es un debate entre gente que sí sabe, que puede argumentar y que además lo hace con respeto y con diferencias fundamentadas. Esta es una discusión. Ustedes están viendo Reconstrucción. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Reconstrucción de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre la ciudad, sus desafíos, los ladrillitos que tenemos en el presente para construir el futuro. Y en este segundo segmento vamos a escuchar a dos de nuestros panelistas hacer un planteamiento. Ellos son más expertos en cuestión de políticas públicas, desigualdad, recetas desde la organización pública. Así que le voy a dar la palabra primero a David Gómez Álvarez, después vamos a escuchar a David López García. David, ya empezamos hace ratito a hablar sobre el papel del gobierno en la organización, un poco como de lado, pero ¿cuál es como tu visión sobre lo que se tiene que hacer para que podamos tener una mejor gestión urbana y unas bonitas ciudades? Sí, desde luego, más allá de los problemas sectoriales particulares, como puede ser el del despoblamiento, la movilidad, el medio ambiente, el agua, creo que hay que repensar la ciudad en términos de su metropolización. Es decir, lo que nos falta es esa capa gubernamental, que no es una autoridad. La instancia metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, el Instituto Metropolitano de Planeación, no es una autoridad de pleno derecho, es una instancia de coordinación de políticas que tendría que tener mayores facultades y responsabilidades y recursos, y no digamos de otras ciudades del país que no tienen ni siquiera esas instancias de coordinación. El asunto es que las externalidades que produce o que se generan en un municipio afectan a la metrópoli en su conjunto. Y por tanto, como decía yo en el segmento pasado, hay una desterritorialización de esas externalidades que afectan a otras. Es decir, la contaminación del río Santiago no es solamente un problema del municipio del Salto, es un problema de la metrópoli en su conjunto, para hablar del medio ambiente. Y por tanto, la interiorización, de las externalidades tiene que ser un tema que, digamos, aborde la instancia metropolitana, porque ningún municipio en lo particular lo va a hacer. Y por tanto hay que entonces transterritorializar, y no es un juego de palabras, estos problemas justamente para que la metrópolis en su conjunto se haga cargo de esos problemas. Y eso pasa necesariamente por fortalecer esos gobiernos, esas instancias de coordinación metropolitanas que son muy incipientes en México. El problema de pensar los problemas públicos o problemas urbanos desde una perspectiva sectorial es que se ven de manera, digamos, incompleta, parcial, y por tanto nunca vamos a poder arreglar el conjunto de la ciudad si no pensamos en cómo, digamos, asumir esos problemas desde la metrópolis, fortalecer esas instancias y, digamos, hacer que los municipios no solo piensen en términos del conjunto de la ciudad, sino también de manera transtrienal, más allá de sus gestiones y de sus administraciones. David, está muy bueno que hayas puesto sobre la mesa este tema de la coordinación, pero no puedo evitar reírme porque utilizaste como 6 palabras que no puedo repetir. O sea, ya al final ya fue la transtrienalización de las políticas públicas. No, qué cosa. Bueno. Es que acabo de leer el paper de Luis F. Aguilar sobre justamente los problemas, la transterritorialización de los problemas metropolitanos, que es como la discusión de punta en estos temas metropolitanos, más allá de las especificidades técnicas de un sector u otro, es un tema de repensar la ciudad en su conjunto. Creo que vale la pena de pronto voltear a ver esos conceptos que son complejos, pero muy útiles. No, lo que es difícil es la palabra más que el concepto. Ahora, antes de empezar la charla y ver las reacciones a lo que acaba de poner sobre la mesa David Gómez Álvarez, le voy a dar la palabra ahora a David López García para que también ponga sobre esta mesa de discusión la visión que él tiene sobre el camino por el que tenemos que andar. David López, adelante. Muchas gracias, Ibabel. Bueno, yo quiero traer un planteamiento a la mesa que se va a conectar muy bien con la discusión sobre la transterritorialización. Tú sí puedes decirlo. Mi colega David Gómez estaba planteando.
Bueno, aquí el objetivo de esta mesa es proponer cuáles deben ser los temas que tenemos que tener en la agenda metropolitana, ¿no? Y entonces ahí es donde quiero yo plantear algo. Y sobre todo los temas en la agenda después de la pandemia, ¿no? La reconstrucción tras la pandemia. Entonces lo que yo quiero plantear es un aspecto que tenemos que aprender de esta experiencia de haber pasado por la pandemia en términos de desigualdades. Fue muy claro, hay bastantes estudios que muestran que la pandemia le pegó muy diferente a diferentes personas de diferentes niveles socioeconómicos en muchas ciudades del mundo. Y Guadalajara no es la excepción. Cuando la pandemia pegó y tuvimos que mantenernos en casa y no pudimos salir a las calles durante semanas, quizá meses, mucha gente tuvo que dejar de trabajar, pero otras personas no se vieron tan afectadas. Las personas que pudieron continuar su trabajo desde sus hogares, pues pudieron continuar su vida laboral en cierta normalidad, claro, asegúnes, pero si contaban con suficiente internet y si contaban con espacios adecuados para trabajar, pudieron seguir, mientras que muchas otras personas se quedaron sin una fuente de ingresos, ¿no? Esto se conecta con nuestra red de seguridad social en el país, que es absolutamente precaria y arcaica y que tenemos que discutir con urgencia, pero muchas personas se quedaron sin una fuente de ingreso y al final del día tuvieron que volver a trabajar porque no tenían de otra, poniendo en riesgo su salud, que muy probablemente si pudiéramos ver evidencia, podríamos confirmar que la mayor morbilidad y probablemente el mayor número de personas que fallecieron serían personas de nivel socioeconómico bajo que tuvieron que seguir en la actividad del día a día en la calle, ¿no? Entonces tenemos que aprender de esta situación porque hoy fue una pandemia, pero mañana puede ser cualquier otra emergencia, mañana puede ser un desastre natural, algo social que nos impida salir de las casas y tengamos que estar... No sé, puede ser que se caiga el metro, por ejemplo. Mira, por ejemplo, puede ser que falle una infraestructura importante de la ciudad y tenemos que comenzar a generar oportunidades para que las personas puedan acceder a actividad económica y a una fuente de ingreso aún desde sus hogares o sin salir de casa, ¿no? Insertando a nuestra ciudad y al Estado en algunas industrias y sectores económicos que lo permitan. Pero esto va a necesitar un gobierno que ejerza un liderazgo, un gobierno que desarrolle industrias, un gobierno que genere oportunidades para la inversión, que ponga las condiciones favorables para que se desarrollen ciertas industrias que queremos desarrollar, que van a generar cierto tipo de empleos, pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar la siguiente emergencia? ¿Cómo vamos a construir resiliencia económica para la siguiente emergencia? Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, ahorita lo que vimos con estas dos intervenciones, tanto de David Gómez Álvarez como de David López, es uno, la ciudad no es una isla, la ciudad es prácticamente una red de ciudades, o sea, los problemas son comunes y no se pueden abordar desde la óptica solamente del alcalde de Zapopan. Y por otro lado, la ciudad no, una sola ciudad no es una ciudad, es muchas ciudades adentro, porque hay diferentes maneras de vivir la ciudad, está la desigualdad y no podemos tener políticas que aborden de manera uniforme los problemas que tienen todos en las urbes, y mucho menos cuando enfrentamos una tragedia, una pandemia, etcétera. A ver, entonces sobre esto empiezo con Mayra Gamboa. ¿Qué opinas de estos dos puntos que acaban de poner sobre la mesa David Gómez y David López? Estoy de acuerdo, digo, lo que propone David Gómez Álvarez sobre el fortalecimiento de la coordinación metropolitana es muy importante. Aquí en Guadalajara, bueno, hemos sido pioneros, digamos, en la instalación de instancias de coordinación metropolitana, un esfuerzo que muchas áreas metropolitanas a nivel nacional pues han buscado desde hace 20, 30 años, ¿no? Que desde la Ciudad de México, etcétera, que han buscado tener como esta labor de coordinación entre las diferentes municipalidades y tratar de abordar estos temas que son transterritoriales. Y obviamente, sí, nosotros, pues nuestra constitución, toda la normatividad a nivel nacional, pues carecemos de esta figura como autoridad metropolitana, no la tenemos instalada y ha habido mucho debate respecto a si se debe hacer una reforma constitucional al respecto y todo.
El punto es que es un proceso muy complicado y lo que se ha buscado es precisamente buscar la coordinación, ¿no? A través de las diferentes entes municipales, y es una buena solución para, digamos, atender la problemática en el corto o mediano plazo. Y normalmente, pues lo que estos temas que sí traspasan fronteras municipales, típicamente que se abordan desde el ámbito metropolitano, pues son 4 principalmente, ¿no? El tema ambiental, que también tiene que ver con la contaminación, el tema del agua, de la gestión del agua, la movilidad y la seguridad, ¿no? Esos serían, digamos, como que los temas prioritarios donde, pues sí, tanto el Instituto Metropolitano de Planeación como la Junta, etcétera, deberían de como que focalizar los esfuerzos para que todos los demás problemáticas que son de un ámbito más territorial local lo resuelvan los municipios, pero estos grandes temas sí deben de estar de forma coordinada, y es un buen paso el que se esté buscando que el Instituto de Metropolitano de Planeación, digamos, que trascienda lo que es la gestión y no solamente la planeación, el dictar las políticas generales, sino también la forma de resolver y gestionar estos servicios de manera coordinada. Gracias, Mayra. Eugenio Arriaga, ¿tú qué nos puedes decir sobre estos dos planteamientos? ¿Tienes algún ejemplo de lugares en los que esté funcionando bien o que esté funcionando pésimo? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que menciona David Gómez. Creo que hay que fortalecer al IMEPLAN y quizá valdría la pena volver la vista a la ciudad de Portland, donde el gobierno metropolitano es una de las 3 ciudades norteamericanas en donde sí funciona como autoridad y tiene fundamentalmente 2 brazos para que esto funcione bastante bien. El primero tiene que ver con la autoridad sobre decisiones de uso de suelo y el segundo que tiene que ver con transporte. Creo que si dejáramos de entrada estas 2 atribuciones, digamos, en el IMEPLAN con más dientes para tomar decisiones, aprovecharíamos esta instancia que se supone debería de darnos una mayor racionalidad en la planeación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es muy oportuno lo que menciona David López y de alguna forma lo relaciono con mi primera intervención. Yo creo que la pandemia vino a visibilizar el problema que ya tenemos, ¿no? Los grupos de menores ingresos tienen, digamos, menores condiciones de vida y eso es de alguna forma una obviedad. Pongo un ejemplo. 40% de la población económicamente activa que vive en Tlajomulco de Zúñiga viene a trabajar todos los días a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. Hablando, digamos, de calidad de vida y de una ciudad más sustentable, por cierto, mucho más eficiente en tiempos de pandemia, como sugiere David, ¿qué sucedería si tenemos un fortalecimiento del modelo de ciudad compacta, elevamos la densidad, mejoramos la calidad del transporte público o incluso, dado que reducimos las distancias de, por ejemplo, entre nuestra casa y nuestro trabajo o los servicios a los que acostumbramos cotidianamente, en esa medida tendríamos mucho menor riesgo para los grupos más pobres, que son, como vimos en la pandemia, los que salen a trabajar en mayores condiciones de riesgo con relaciones cara a cara, elevando la posibilidad de contagios. Me regreso entonces con David López para ver su reacción ante este planteamiento de Eugenio Arriaga. Dice, de todas maneras hay que densificar, es un camino viable. Sí. Densificar es importante. Solo habría que tener, y aquí entrando al debate, ¿no? Claro. Ponerle sal y pimienta, habría que tener cuidado con los efectos en los valores del uso del suelo, porque en muchas ciudades del mundo hemos visto que el remedio nos sale más caro que la enfermedad, en el sentido de que cuando hay políticas de redensificación y generación de infraestructura para hacer la ciudad compacta, etcétera, tiende a haber un incremento en el valor del suelo, lo que incrementa el valor de las viviendas, incrementa el valor de las rentas, y luego se generan patrones de segregación socioeconómica, porque con un valor del suelo más caro, solamente pues, las personas que tienen mejores ingresos pueden pagar el suelo en las zonas más compactas y mejor conectadas, mientras que las personas de bajos ingresos se tienen que seguir retirando a las periferias o a las zonas con valores del suelo baratos. Entonces, nada más tener cuidado con esos matices de la conversación y las implicaciones de las políticas.
Y eso me da pie, David, para preguntarle al otro, David Gómez Álvarez, sobre cómo puede afectar la transterritorialización, este flujo de población, es decir, cuando hay ya una instancia que tiene políticas metropolitanas, puede haber incentivos distintos para cada uno de los gobiernos, de manera que unos quieren que se densifique y otros quieran que no, que mejor se vayan a Tlajomulco o más allá. Claro, lo que pasa es que, a ver, siendo muy realistas, los municipios tienen pocos instrumentos de política pública. Hay muchos temas, muchos asuntos que responden a lógicas de mercado que escapan al control y a la capacidad de los propios municipios. De pronto, muchos de los planteamientos pues son, digamos, sobre la premisa de capacidades de municipios que no tenemos en este país. De modo que por eso es tan importante esa instancia metropolitana que realmente pueda, digamos, escalar un poco más esos instrumentos de política pública, el alcance de esas políticas, de esos programas, e incluso también pensar en la intervención de pleno derecho de los gobiernos estatales que en este país tienen más responsabilidades y atribuciones en materia urbana que los propios municipios que han claudicado de facto o de jure de muchos de esos recursos. Por eso es tan importante esa visión de conjunto, porque muchas veces estos deseos son solamente eso, deseos, y por más digamos, voluntad política que exista, no tienen esos instrumentos legales, institucionales para lograrlo, y tampoco están los incentivos por el lado de recursos para poder generar ese tipo de, digamos, incidencias. Muchos de estos temas que están planteando tienen que ver con lógicas de mercado o subsidios del gobierno federal o de actores externos a los municipios. Por eso es tan importante la instancia metropolitana, porque la visión de los municipios no alcanza. Esto me lleva a preguntarle a Mayra, ahorita acabas de hablar de factores externos, ahorita estamos como pensando que esto se puede arreglar con normatividad, con instituciones metropolitanas, con planeación, pero luego, tú lo acabas de decir, David, hay factores adicionales, o sea, el mercado, la población hace otra cosa, no lo que quieren los gobernantes. Mayra, tú me parece que eres experta en eso, o sea, la población va por un lado y la planeación va por el otro, ¿no te parece? Bueno, sí, es que en tantos años de planeación que hemos visto que, bueno, los planes parciales no se cumplen, siempre, digamos que las dinámicas del crecimiento, de la urbanización rápida, de pues, la economía, la informalidad, nos va superando. Entonces, las personas buscan sus propias formas de resolver estos problemas, estas necesidades. Y bueno, es lo que malamente se ha traducido pues en la informalidad, ¿no? Asentamientos informales o irregulares, como se les llama también, en las periferias de las ciudades, donde las personas pues acceden a lo que pueden, a un pedazo de tierra que normalmente es una venta ilegal. A veces tenemos la concepción equivocada de que estas personas son invasores, paracaidistas, etcétera, pero normalmente lo que sucede en la mayoría de los casos es que ellos acceden a una venta que les hacen de forma clandestina, o sea, que no sigue la regulación porque pues desde el uso del suelo que no está aprobado, que es normalmente agrícola, etcétera, pero están pagando, digamos, por acceder a un pedazo de tierra, ¿no? Y después la autoconstrucción, la gestión de los servicios con los municipios y la tolerancia que se da por parte de los municipios, pues para no desalojar a las personas, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Sobre estas zonas agrícolas o de producción o áreas naturales protegidas o zonas de riesgo, que es el peor de los casos, porque ahí sí la vida de las personas pues está en juego. Pero, digamos, si son en las otras situaciones, pues normalmente se da una tolerancia y esto se va consolidando con el tiempo y luego se vuelven, pues, extensiones de nuestra ciudad que, bueno, pues no se conectan de la forma adecuada, que generan algunas externalidades negativas. También, pues ya conocemos problemas ambientales, inseguridad, etcétera, pero pues por una mala aplicación de políticas también, ¿no? O sea, antes pues se penalizaba mucho todo el tema de los asentamientos informales y cómo esto estaba afectando, pero no vemos la otra cara, ¿no? Del gobierno que pues no genera facilidades, empleos y políticas de vivienda accesible para todas las personas.
La política de vivienda que había propuesto Eugenio Arriaga, Eugenio, regreso contigo, esta vivienda de alquiler, ¿crees, Eugenio, que esto puede ayudar a solucionar el problema que acaba de poner, en el que acaba de poner el acento Mayra, que es el de la informalidad, los asentamientos irregulares, las ventas ilegales, las ventas en terrenos peligrosos, etcétera? ¿Cómo es esto de lo de la vivienda de alquiler que tú propones? Bueno, probablemente podría contribuir de manera parcial a resolver ese problema. Estos programas, por ejemplo, son muy comunes en ciudades norteamericanas, en ciudades europeas. Iniciaría por decir que no todos tenemos que ser dueños de nuestra vivienda. Pensemos en el caso de la ciudad de Berlín, donde alrededor del 90% de la población renta su vivienda y no pasa absolutamente nada. Incluso en México, hacia los años 60 teníamos un altísimo porcentaje de vivienda en alquiler, al ser cercano arriba del 60%. ¿Cómo funcionaría? Decía que una vivienda asequible es aquella por la que pagamos 30% de nuestro ingreso. Consideremos una familia, digamos, que gana 10,000 pesos mensuales, que es muy cercano al promedio de ingreso en nuestro país, un poco más alto, tendría que pagar entonces 3,000 pesos por su vivienda. La idea es que el gobierno estatal y municipal, ojalá y participara el federal, pudiera generar un subsidio, obviamente con un techo, para que completara el costo del alquiler de la vivienda arriba de esos 3,000 pesos, y en ese sentido, esta familia, quizá que vive en Tlajumulco, yo ya hace más de 2 horas de traslado a trabajar en Guadalajara, pudiera vivir en el centro. ¿Qué podríamos ganar? Obviamente volveríamos mucho más eficiente el acceso a servicios de salud y educación que ya tenemos en la ciudad y que en muchos barrios, pongo como ejemplo el Retiro, arriba del Parque Morelos, las escuelas tienen que cerrar el turno vespertino porque ya no hay niños. No es fácil cambiar la concepción que tenemos sobre la idea de ser propietarios de nuestra vivienda. David López quería decir algo al respecto. Sí, gracias, Ibabel. Justo a lo que comenta Eugenio, yo estoy completamente de acuerdo con estas políticas de la vivienda de alquiler y celebro que lo pongamos sobre la mesa, pero sí quiero traer la atención a un matiz, que este tipo de programas normalmente van de la mano con una red de seguridad social muy fuerte. Es decir, en las ciudades latinoamericanas, y México no es la excepción, tenemos una red de seguridad social tan endeble y tan precaria que la única forma en que muchas familias pueden asegurar su futuro es a través de ser dueños de su vivienda, donde pueden rentar un cuarto y su ahorro lo meten a la vivienda. La vivienda se vuelve la cuenta de ahorro, la fuente de ingreso y el fondo de pensiones. Entonces, totalmente de acuerdo con políticas de vivienda de alquiler, pero no puede ir sola. Ese tipo de políticas tienen que ir acompañadas necesariamente de generar una red de seguridad social que no le genere a las personas la necesidad de poseer una vivienda, porque si no, no van a poder garantizar su futuro. Gracias, David. David Gómez Álvarez, ¿habías levantado la mano o solo estabas pensando así? Bueno, es que estaba reflexionando sobre los lugares, los casos, las ciudades donde sí han sucedido este tipo de políticas y casi todas son del norte global. No recuerdo casos de éxito en el sur global donde efectivamente pueda subsidiarse la vivienda de esa manera. Y pensando de nueva cuenta en las incapacidades de los gobiernos locales y de la dificultad, la escasez de recursos, me parece que son de pronto soluciones pues, de primer mundo que difícilmente vamos a ver implementadas en estas latitudes. Yo pensaría en soluciones de otra índole, quizá más en el sentido de la construcción de mayor oferta de vivienda en esos centros de despoblación para poder justamente, digamos, detonar ciertos cambios y donde precisamente hay una contradicción muy fuerte entre los intereses de un municipio suburbano como es Tlajomulco, que sí quiere que ocurra lo que no queremos que ocurra desde el resto de la ciudad, y el centro, que es Guadalajara, que dice, bueno, estoy despoblando y aquí vienen sin pagar impuestos muchos a usufructuar la ciudad. Claro, sí, eso es lo que yo me preguntaba, si habría incentivos diferentes en cada uno de los gobiernos municipales. Usted está viendo Reconstrucción, estamos hablando sobre las ciudades. Vamos a un corte, regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las ciudades. Yo no sé si usted leyó este libro maravilloso de Italo Calvino, el de las ciudades invisibles, en el que hay un viajero que está contando cómo funciona cada una de las ciudades que va encontrando y son totalmente diferentes a lo que tenemos y cada una es una caja de sorpresas con soluciones distintas a los problemas de crecimiento que tenemos en las ciudades, soluciones muy imaginativas. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Mayra Gamboa, ya ustedes la escucharon. Mayra, nos gustaría que ahora tú nos dijeras cuál es la visión que tú tienes sobre las soluciones que podemos poner sobre la mesa, las recetas que hemos utilizado siempre que no han funcionado, la manera de diseñar nuevas formas de tener más y mejor, yo digo más y mejores ciudades que no crezcan a lo loco, que crezcan bonito, que puedan servirnos. Gracias. Bueno, recetas realmente no hay, cada ciudad pues se construye y ahora pues digamos con la pandemia que vivimos, el COVID pues sí nos dejó pues algunas cosas para reflexionar, nuevas enseñanzas sobre cómo podemos afrontar los efectos de una contingencia de este tipo, que pues las ciudades no estábamos preparadas, ¿no? Se generaron nuevas formas de trabajo, educación, protocolos para la convivencia. Sin embargo, pues la pandemia también mostró las extremas desigualdades que se viven en las ciudades. Hemos hablado pues de que la ciudad pues es el escenario para la innovación, la producción, el desarrollo y el acceso a oportunidades, pero también genera pues estas inequidades en el territorio, ¿no? No todos tienen acceso a lo mismo de la misma forma y de por sí pues esto se presentaba de una forma polarizada en las grandes ciudades, sobre todo, con mucho énfasis en América Latina y Asia, y es lo que también pronostica la ONU, que va a continuar, ¿no? Este crecimiento acelerado. Y bueno, pues según la ONU y platicando con Eduardo López Moreno hace unos días sobre investigaciones que han hecho, pues el 70% de las personas que han fallecido durante la pandemia en el país pues no contaban con una educación básica terminada y muchas veces se encontraban laborando pues en condiciones con nulos protocolos de higiene. Un poco lo que también mencionaba David López hace un momento, que esto le pegó pues a las personas con ingresos socioeconómicos más bajos, ¿no? En las ciudades de Latinoamérica pues sí se dan estas expresiones de desigualdad económicas y sociales, principalmente pues debido a este modelo neoliberal de ocupación y utilización del suelo que genera estas inequidades en el acceso a bienes y servicios dentro de la ciudad. Esto lo entendemos como las desigualdades urbanas, pero estas tienen pues una expresión en el territorio y lo vemos pues en la segregación socioespacial o también entendida como segregación residencial, en donde, bueno, pues Castells pues identifica esta segregación como una tendencia en donde se organiza el espacio en áreas que al interior son muy homogéneas, pero son muy heterogéneas hacia las demás zonas de la ciudad, ¿no? Y se generan estas grandes disparidades. Y aquí quiero retomar pues lo que he mencionado acerca del tema de los asentamientos informales como una manifestación de estas desigualdades estructurales y segregaciones en el espacio. Es algo que los gobiernos pues no han volteado a ver, o se acuerdan de ello nada más en momentos electorales y bueno, no regresan esto en voz de los propios habitantes, ¿no? Pues se ha penalizado mucho este término de la informalidad, los asentamientos irregulares, y hace más de 20 años Mike Davis pues ya lo hacía notar como una situación alarmante. Estamos viviendo y nos estamos convirtiendo en un planeta de slums con este término, ¿no? ¿Un planeta de qué? De slums, así se le conoce en inglés a los asentamientos informales o tugurios, slums, ajá. Y bueno, Alan Mind que advierte pues en una reciente publicación que pues no es culpa de sus habitantes propiamente, ¿no? En parte, pero es una falla del sistema y de la mala orientación de políticas públicas de los gobiernos, sobre todo pues en los temas del acceso a la vivienda y el empleo, ¿no? A mi modo de ver, pues este tipo de asentamientos son los que han demostrado ser más resilientes, de alguna forma, pues a los impactos sociales y de la naturaleza. Han buscado resolver sus necesidades, no de la mejor manera y por supuesto generando pues muchas externalidades negativas a la ciudad, pero pues no se ha buscado la forma de resolver el problema de fondo, ¿no? Esto es importante porque, bueno,
Se espera que la urbanización rápida continúe en los próximos años, que más personas sigan viviendo en las ciudades, particularmente ciudades grandes y medianas, y que un porcentaje alto de esta población y de este crecimiento, aproximadamente el 90% de este crecimiento, pues va a continuar en esta situación, viviendo en condiciones de precariedad. Actualmente ya son más de 1,000 millones de personas que habitan pues, en estos asentamientos. Y una forma es actuando pues dentro de estas comunidades, ¿no? Buscar quizás que se constituyan en comunidades autónomas, entendiendo el término pues como personas que autogestionan pues sus necesidades, ellos ya autoconstruyen, buscan los servicios, sin embargo siempre están a la espera de que el gobierno les apoye, ¿no? Les apoye de forma paulatinamente en la consolidación de sus espacios. Pues desde el laboratorio de la universidad pues también estamos buscando que haya un acercamiento del ámbito académico y la transferencia de conocimientos en las dos vías, tanto porque nosotros también aprendemos de ellos, ¿no? De los habitantes de estos lugares, y tratamos de buscar que mejoren sus procesos de construcción del hábitat con desarrollo tecnológico de bajo costo y amigable con el ambiente, ¿no? En temas de generación de energía, producción de alimentos y uso y captación del agua y saneamiento, por ejemplo. Creo que esto es importante para que puedan mejorar sus habilidades y tener acceso al empleo formal. Muchas gracias, Mayra. Mayra, fíjate que después de escucharte, no sé, sentía ahí un tono un poquito más pesimista, como un asunto como de el crecimiento es un problema y es irremediable, el crecimiento urbano rápido. Dijiste, vamos a seguir por ese camino y entonces hay que ver cómo medio lo paliamos. Ajá. ¿Están de acuerdo con eso los colegas? A ver, David Gómez Álvarez, o sea, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de cuando se estaba tratando de arreglar el problema de las carretas de caballos en Nueva York, y entonces era, ¿dónde ponemos a los caballos? ¿Qué hacemos con el tema de los accidentes? ¿Qué pasa con, pues, la mierda? ¿No? Y luego de pronto ese problema ya no existía. No te vayas lejos, aquí vimos el problema de las calandrias, pero a ver, yo sí creo que es inevitable el crecimiento urbano, lo que no es inevitable es el desorden urbano, que son dos cosas distintas. La expansión urbana, no en el sentido territorial, sino en el sentido de su crecimiento, puede ser vertical, compacto, densificado, redensificado, gentrificado, es inevitable. El punto es cómo ordenas la ciudad. El problema de las ciudades en el mundo en desarrollo, en el sur global, es que son cada vez más desiguales, cada vez más desordenadas y tienen los efectos que ya señalaba Mayra, de irregularidades, de peligrosidades, de todo lo que tiene que ver con el subdesarrollo urbano. Y en ese sentido, otra vez, cuando volteamos a ver los principales hacedores de política pública, que son los gobiernos locales, los municipios, tienen pocos instrumentos, básicamente dos instrumentos para espacios públicos y para servicios públicos y urbanos. Todos los otros temas, como vivienda, transporte, incluso algunos básicos que son de escala metropolitana como el agua, pues tienen instrumentos muy limitados. Entonces, otra vez volvemos a la importancia de, digamos, desarrollar y consolidar las instancias, no de autoridad, pero sí de gestión, de planeación metropolitanas, con atribuciones tanto descentralizadas de los estados hacia ellas como de los municipios hacia ellas. Creo que tenemos que repensar el viejo modelo de la ciudad, de los municipios, que estuvieron pensados para un momento en que las ciudades estaban, digamos, integradas en los municipios. Hoy las ciudades desbordaron a los municipios por mucho. En el caso de Guadalajara hablamos ya de 10 municipios, en el caso de la Ciudad de México de 40 municipios, en el caso del área metropolitana neoyorquina de 700 gobiernos locales. Y por tanto eso ya tiene que repensarse completamente. Eugenio, ¿de qué tamaño es una ciudad ideal? O sea, ¿qué tan densificada tiene que estar? Ahorita nos dijo David, bueno, hay algunas que ya tienen 40 municipios. ¿Cómo tiene que ser para que funcione? A lo mejor no estamos buscando un número, pero sí un equilibrio entre qué. Bueno, yo creo que de nueva cuenta podemos encontrar, digamos, ciudades que ofrecen una muy alta calidad de vida con pocos habitantes y algunas que ofrecen buena calidad de vida con millones de habitantes. A mí en lo particular me gustan las ciudades más compactas, decía yo, en donde hay mayor densidad y menores distancias. Pongamos el ejemplo de Barcelona, que funciona bastante bien, por supuesto, no sin problemas.
Pero yo quisiera recalcar que, por supuesto que imaginarnos respuestas a los gravísimos problemas de desigualdad va a requerir que pensemos de manera diferente y que tengamos una alta dosis de innovación, como de alguna forma sugería Mayra. ¿Cuál es la expresión más grave de la desigualdad territorial a la que se refería Mayra? La falta de accesos de los habitantes en los municipios periféricos a infraestructura, equipamiento y servicios municipales de calidad. En ese sentido, creo yo, y comparto por supuesto con David Gómez, que ante la erosión de recursos fiscales que vivimos en la actualidad, no hay dinero que alcance para programas, digamos, que subsidien el transporte o la vivienda, por ejemplo. Sin embargo, yo dejaría una pregunta. ¿Cuánto nos cuesta la ineficiencia del modelo de expansión urbana? En términos de calidad de vida para las personas que tenemos en la periferia, pero en términos económicos. ITDP nos ayuda a ofrecer una respuesta en un estudio de hace unos años y él habla de cerca de 21.300 millones de pesos en el área metropolitana de Guadalajara, o alrededor del 5% del PIB metropolitano. Eso nos cuesta la ineficiencia y la falta de sustentabilidad de nuestro modelo. Cuantifiquemos, digamos, cómo podríamos nosotros redensificar el centro de Guadalajara, que ya tiene de alguna forma gran parte de este equipamiento y servicios, poniendo en el centro la calidad de vida de los ciudadanos que hoy tienen mayor desigualdad. Gracias, Eugenio. David López, me regreso un poquito al tema de los asentamientos irregulares y claro, lo ligo con esta densificación en la que pone énfasis tanto Eugenio Arriaga. ¿Cuál es el camino que tú ves para resolver o paliar o disminuir los desafíos de los asentamientos irregulares? Sí, gracias, Ibabel. Bueno, yo quisiera comentar primero que yo no estoy tan seguro que muchos asentamientos irregulares hayan sido muy exitosos en enfrentar la pandemia. Quizá puede haber algún ejemplo por ahí. Yo conozco uno en Buenos Aires, hay un ejemplo que se ha resaltado, pero la mayoría de las personas en los asentamientos irregulares pues participan en actividades económicas cara a cara, con una red de seguridad social muy precaria. Yo no estoy tan seguro que esa forma de urbanización haya sido muy exitosa. Y a esta pregunta de si este tipo de urbanización y crecimiento urbano es inevitable, bueno, es inevitable bajo las condiciones actuales. Un problema importante es que la forma en que hemos arreglado los usos del suelo, cómo gestionamos la producción de vivienda y las industrias que participan en la producción de vivienda, generan escenarios muy limitados para las familias en términos de cuáles son las trayectorias residenciales que pueden transitar y ocupar. Entonces, bajo las condiciones actuales, pues sí se antoja inevitable. Pero puede cambiar, ¿verdad? Pero puede cambiar, Eso puede es lo que cambiar. tenemos que discutir Sí. y cambiar. Mayra, muy brevemente, me imagino que no te referías al éxito de los asentamientos irregulares en términos de que funcionaran bien, sino como que surgen y vuelven a surgir y vuelven a surgir, o ¿a qué te referías con esto del éxito? Perdón, en términos de su permanencia y su consolidación, en términos de que ha sido una vía para resolver la necesidad de la vivienda, pero sí, obviamente las condiciones de precariedad son muy malas y generan otro tipo de problemas de salud y violencia y contaminación, etcétera, en estos asentamientos, ¿no? Y sí, okay, la respuesta ante la pandemia pues tampoco ha sido la mejor, pero precisamente por eso hay que focalizarse un poco en esta área y también en la distribución equitativa de los servicios, ¿no? Salud principalmente. Bueno, qué bueno que sea claro, porque sí, más o menos, yo también había entendido un poco eso, pero claro, es que también podía parecer que estabas poniendo sobre la mesa que eran lugares funcionales y no es eso. Bueno, pues con eso nos terminamos. Fíjense, nos clavamos mucho en el tema de la forma en la que uno se organiza y vive en las ciudades. Nos faltaron otros temas. Yo creo que los vamos a tener que volver a invitar a estos expertos. El agua, nos faltó muchísimo, pero
ya hicimos aquí, ya abrimos una ventana para ver los desafíos de la ciudad en los próximos años y con los problemas que estamos enfrentando, como el de la pandemia y los venideros. Le agradezco muchísimo a David Gómez Álvarez, a David López García, a Eugenio Arriaga y a Mayra Gamboa, todos expertos en desarrollo, planeación, gestión urbana, políticas públicas, que hayan compartido con nosotros su conocimiento y sobre todo le agradezco a usted que nos acompañó durante esta hora. Muchas gracias.